Deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. La primera fase de la tregua de Gaza llega a su fin y lo hace dejando un balance agridulce y con muchos interrogantes, sobre todo en torno a su viabilidad a largo plazo. Comenzó, lo sabemos, como un esfuerzo internacional ímprobo por detener ese derramamiento de sangre, por abrir la puerta al diálogo, pero se ha visto entorpecido por incumplimientos, por presiones en los dos bandos, por dificultades políticas que han puesto en duda su continuidad. Y la segunda parte, que pretende, ya saben, consolidar un alto el fuego más duradero y abrir la puerta a una solución política en la zona, tiene que afrontar obstáculos todavía mayores. Y todo en un contexto marcado por los intereses internacionales, que claramente son divergentes, y por muchas propuestas a las que hemos asistido en estos tiempos, controvertidas hasta el extremo en torno al futuro de Gaza y de sus habitantes. De esta manera, si tenemos en cuenta que la primera fase ya fue extremadamente compleja, que veíamos a un Israel con reclamación de garantías de seguridad y con la reclamación de los rehenes, mientras Hamás exigía también el fin de los bombardeos, el levantamiento del bloqueo, que estuvo tantas veces a punto de romperse y que hubo denuncias cruzadas sobre bloqueos, sobre el acceso humanitario y que ha estado pendiendo de un hilo en tantas ocasiones, nos damos cuenta de que lo que se tiene ahora por delante es todavía mucho más complejo. Hemos visto en el caso de Israel cómo el primer ministro Netanyahu ha tenido presiones exacerbadas de los sectores ultranacionalistas de su gobierno que consideraban todo esto una concesión inaceptable a un grupo terrorista como es Hamás, que lleva en sus estatutos la obligación, la determinación de destruir el Estado de Israel. Por lo tanto, pactar con semejante contrario parecía una concesión absolutamente inadmisible. Por otro lado, tampoco les gusta a ese tipo de sectores de la sociedad israelí la liberación masiva de prisioneros palestinos que sin duda están implicados en acciones en contra del Estado de Israel. Pero desde la otra parte, desde Gaza, Hamás también tiene que sufrir la presión de sus más radicales. Consideran ese acuerdo una traición a la causa palestina, todo lo más relacionado con Irán, todas las facciones más cercanas al régimen de los ayatolás, insta a Hamás a reanudar los ataques, a no ceder, y claro, todo esto no hace otra cosa más que complicar la viabilidad de esa presión interna, esa desconfianza mutua. En medio de la incertidumbre se ven, además, acrecentadas, complicadas todavía más si cabe, por esa serie de propuestas más que controvertidas a las que hemos asistido en medio de la primera fase de la tregua. Algunas se pueden calificar como extravagantes, otras incluso prácticamente como ciencia ficción. Hemos escuchado, eso sí, el problema es de dónde vienen, al que lidera la primera potencia del mundo, a quien está de inquilino en la Casa Blanca, ofrecer un plan para convertir a la zona en un desarrollo turístico bajo control internacional, con inversión estadounidense y sin gazatíes. Esto evidentemente desarrolló una ola de indignación en el mundo árabe y acusaciones incluso de limpieza étnica contra los palestinos, pero no es la única. Sectores y actores tan influyentes en el propio presidente de Estados Unidos como el teórico político Curtis Yarvin sugería, recordemos, convertir Gaza en una empresa, en una corporación empresarial que cotice en bolsa, también sin presencia gazatí, administrada y cotizando, como digo, en la bolsa, una visión ultracapitalista en la que, en este caso al menos, tendrían $500.000 cada uno de los gazatíes de acciones de esa corporación. Pero en cualquier caso, es algo que cambia, que trastoca completamente todos los planteamientos de soberanía, de ciudadanía, de concepto de Estado-nación, con los que venimos manejándonos al menos desde el siglo XVIII. En contraste, pues los concernidos a la hora de defender
a la población islámica palestina, es decir, el resto de comunidad árabe internacional. Por ejemplo, Jordania anunciaba que los países árabes van a presentar, pero todavía no está sobre la mesa, en unas semanas un plan para Gaza, más tradicional, más moderado, basado en cooperación regional y en respeto, insisten, en los derechos de los palestinos. Un plan que, claro, en principio se va a encontrar con el escepticismo de Israel y con la oposición de Hamás, que no ve nada claro la mediación árabe sunita, que al final es lo que se produce cuando proviene desde, por ejemplo, Riad, en contraposición con quienes ha sostenido la lucha palestina durante los últimos años, que ya saben, no ha sido otra cosa más que una guerra proxy para servir a los intereses de Teherán, es decir, el régimen de los ayatolás, es decir, la facción chiita del Islam, claramente enfrentadas en los dos casos. De esta manera se echa de menos un mayor protagonismo de esas monarquías de los petrodólares, que si alguien tiene capacidad para levantar algo sostenible en una región que está ahora mismo prácticamente arrasada, es el dinero del petróleo, que tanto está diversificando y que ocupa tantos nichos y tantas empresas ahora mismo. Pues sus fondos soberanos seguramente podrían aplicarse a reconstruir Gaza y hacerla de forma próspera. Y en este caso, Arabia Saudí sería preferida por parte de Israel antes que Irán. Es evidente que Irán se mantiene como una incógnita, ha perdido todo su eje de proxies, empezando por Hamás, pasando por Nasrallah y Hezbollah y terminando por el régimen de Bashar al-Assad. Pero ¿qué va a pasar una vez esto concluyera y se empieza a reconstruir Gaza? Porque no creo que puedan asistir de forma completamente pasiva a una realidad reconstructiva completamente ajena para ellos. Igual quieren socavar el acuerdo de paz, igual quieren ser presentes y continuar así luchando contra Israel. En cualquier caso, mientras Gaza sigue atrapada en un ciclo de violencia, de pobreza, de desesperanza, que reclama una solución justa y duradera para todos, para ambas partes. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta nos vamos con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Mientras no se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Donald Trump, antes de empezar con las noticias, lo suyo es lo suyo. Noticias que elabora en forma de titulares Blanca El Tronco, que voy acelerado. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump, ahora sí, recibe a Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Lo hace para firmar un acuerdo sobre tierras raras. Acuerdo por el que Ucrania compartirá el 50% de los ingresos que obtenga de la explotación de sus recursos naturales como paso previo a un acuerdo de paz con Rusia que levanta las suspicacias de Kiev. Keir Starmer, entre tanto, invita a líderes europeos a una cumbre el domingo para hablar de Ucrania. El primer ministro británico ha invitado a más de una decena de líderes europeos y de la Unión Europea, entre ellos el presidente del gobierno Pedro Sánchez, a una cumbre que se celebrará el domingo para impulsar la acción europea sobre Ucrania de cara a una paz justa y duradera. Mañana llega a su fin la primera fase de la tregua entre Hamás e Israel. Y un día antes de que la primera fase de la tregua llegue a su fin, se esperan los resultados de las negociaciones entre los mediadores, después de que ayer jueves el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu enviará a El Cairo a un equipo para avanzar en las conversaciones. El Papa cumple hoy 15 días ingresado en el hospital. Y según el último parte médico, ha pasado una noche tranquila y está descansando. Francisco cumple medio mes ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios y después de haber dejado atrás la fase crítica. Ursula von der Leyen viaja a Nueva Delhi, lo hace para reunirse con Narendra Modi. La presidenta de la Comisión Europea se reúne con el primer ministro indio Narendra Modi con el objetivo primordial de llevar la alianza estratégica entre ambas partes al siguiente nivel, sobre todo en materia comercial. Von der Leyen ha manifestado su confianza por concluir este año un ansiado acuerdo de libre comercio. Volvemos a Europa porque Grecia recuerda, con huelgas y protestas, el accidente de tren con 57 muertos de hace 2 años. El país ha amanecido paralizado por tierra, mar y aire, ya que la huelga convocada por los principales sindicatos del sector público y privado se han sumado los marineros, los trabajadores ferroviarios y los controladores aéreos. El 28 de febrero de 2023 un tren de carga chocó frontalmente con otro de pasajeros, causando la muerte de 57 personas en un tramo de vía que carecía de sistemas automatizados de seguridad. 2 años después, muchos ciudadanos creen que el gobierno sigue tratando de encubrir sus responsabilidades en el caso calificado como un crimen por la oposición y gran parte de la sociedad civil. Y el rey asistirá mañana, sábado, a la toma de posesión de Yamandú Orsi como nuevo presidente de Uruguay. Don Felipe estará acompañado por la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, y por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. El rey llega hoy mismo a Montevideo, donde tiene previsto reunirse esta misma tarde con el presidente electo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Seguimos con las noticias más relevantes del ámbito internacional, pero ahora ampliadas, Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prorrogado un año más la declaración de emergencia nacional con respecto a Ucrania, decretada en 2014 tras la anexión rusa de la península de Crimea. El decreto hace mención a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos que suponen las acciones y políticas de ciertos actores contra las instituciones democráticas en Ucrania, su seguridad, soberanía e integridad territorial. La prórroga se produce ante la esperada reunión este viernes en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky y Gemma González. El objetivo de la reunión, sellar un acuerdo por el que Kiev compartirá parte de la explotación de sus recursos naturales, incluidas las conocidas como tierras raras, con Estados Unidos. Washington busca así cobrar el apoyo brindado a Kiev desde el comienzo de la invasión rusa, mientras que el líder ucraniano aspira a incluir en el texto final el compromiso por escrito de que Estados Unidos seguirá dando garantías de seguridad a su país. Por supuesto, analizamos el nivel de apoyo de cada socio, Estados Unidos, Europa, otras partes del mundo, qué es insustituible y qué se puede sustituir. Trabajamos para garantizar que las posiciones ucranianas estén protegidas en cualquier caso, y esta es una de las condiciones clave para la diplomacia que necesitamos, para la diplomacia correcta que garantizará la paz en Ucrania. La visita de Zelensky llega en un momento complicado para las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos, después de que Washington haya iniciado conversaciones de paz con Moscú sin contar con Kiev y después de que Trump calificara al presidente ucraniano de dictador, aunque ayer Trump no recordaba haberlo hecho. Dije eso. No puedo creer que haya dicho eso. Creo que tengo una muy buena relación con el presidente Zelensky y ahora estamos, ya sabes, estamos intentando buscar un trato y vamos a conseguirlo. Vamos a estar realmente allí, con suerte, ya sabes, necesitamos las tierras raras y tenemos algunas aquí, pero no tenemos las suficientes. Nuestra economía es muy fuerte y necesitamos un montón de cosas que en algunos casos no tenemos aquí.
We need a lot of things that in some cases we don't have here. Según el acuerdo, Kiev entregaría parte de los ingresos de sus recursos minerales a un fondo controlado de forma conjunta con Estados Unidos. Se habla de la cesión de un 50% de los beneficios de explotación, aunque el presidente ucraniano asegura que las cantidades exactas y las inversiones se detallarán en un acuerdo posterior. Ucrania cuenta con 10.000 yacimientos con 95 tipos de minerales distintos, incluyendo los que no se explotan. Trump está interesado especialmente en las conocidas como tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos imprescindibles para coches eléctricos, móviles, televisiones o energías renovables. Con la reunión con Zelensky de este viernes, Trump concluye una semana cargada de encuentros con líderes europeos, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, quien ha invitado a más de una decena de líderes europeos, entre ellos a Pedro Sánchez, a una cumbre este próximo domingo. Sobre la mesa, impulsar la acción europea sobre Ucrania de cara a una paz justa y duradera. A la cumbre, además de Sánchez, estarán invitados líderes europeos como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia, así como otros de la OTAN. También acudirán el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Antes del encuentro, Starmer recibirá al presidente ucraniano. Está previsto además que Zelensky acuda también el 6 de marzo a la cumbre extraordinaria convocada por Costa, en la que se debatirán posibles garantías de seguridad para Ucrania. Y este sábado acaba la primera fase de alto el fuego entre Israel y Hamás. Lo que pasará después se está discutiendo ahora mismo en El Cairo, anfitrión de la segunda ronda de negociaciones entre el grupo chiita y la delegación israelí. Pablo Llanone. Se espera alcanzar un acuerdo todavía indeterminado a contrarreloj, después de que Israel haya retrasado el encuentro hasta 2 semanas. Finalmente, ayer llegó al Cairo una delegación israelí para mantener conversaciones con los mediadores de Estados Unidos y Qatar. Sobre el terreno se discutirá si se alarga la primera fase del alto el fuego o se inicia la segunda fase. Por lo pronto, la segunda fase exigiría a Israel retirar sus tropas por completo de Gaza, algo a lo que Tel Aviv todavía no está dispuesto. Desde la oposición de Netanyahu, de hecho, se ha amenazado que si esto se realizase, renunciarían al Parlamento, haciendo perder al primer ministro su mayoría. La exigencia hebrea a tales efectos es que Hamás se desarme y deje el poder de la franja. El grupo chiita, por su lado, rechaza esto de lleno, pero afirma que está motivado con las conversaciones y con cumplir todas las fases, con la consecuente liberación de los 63 rehenes israelíes restantes. Hasta el momento ha liberado a 21 rehenes vivos y a 4 cuerpos. A cambio, Israel ha liberado a más de 600 presos palestinos. Esto ha sucedido contra todo pronóstico, ya que el acuerdo se ha tambaleado en numerosas ocasiones. Del 11 al 24 de febrero se han registrado ataques de Israel sobre la franja de Gaza. El 22 de febrero, Hamás acusó a Israel de incumplir el acuerdo al no liberar a 602 presos palestinos tras la entrega de 6 rehenes israelíes. Esto ha impulsado a Hamás a amenazar con no liberar a más rehenes, a lo que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, respondió con reanudar el conflicto bélico. Este escenario podría hacerse realidad en caso de que Tel Aviv insistiese en alargar la primera fase del alto el fuego y Hamás rechazase, consecuentemente, proseguir con la liberación de rehenes. Y hoy en la India, Ursula von der Leyen y Narendra Modi han afirmado que habrá un acuerdo de libre comercio para el fin de 2025. Pablo. Así lo ha anunciado el primer ministro hindi en el encuentro celebrado en Nueva Delhi. Se han tomado muchas decisiones importantes para elevar y acelerar nuestra asociación, dice. El comercio, la tecnología, la inversión, la innovación, el crecimiento ecológico, la seguridad, la ampliación y la movilidad se han creado como modelo para la cooperación. Hemos dado instrucciones a nuestros equipos para que completen el acuerdo de libre comercio bilateral antes de finales de este año. De esta manera se potenciará la iniciativa del Indo-Pacífico, que pretende aumentar la colaboración en materia de seguridad y luchar contra el terrorismo. Von der Leyen ha señalado con entusiasmo que esta relación entre Nueva Delhi y Bruselas es sólida y próspera. India es un amigo con ideas afines. Somos las 2 democracias más grandes del mundo y bajo su liderazgo, primer ministro, hemos prosperado. Estamos unidos por convicciones y valores compartidos de cadenas de suministro resilientes. Nos unen nuestros intereses compartidos por una vida libre y abierta. Declaraciones que se alinean con la visión de Modi, quien considera que la relación entre Bruselas y Nueva Delhi es natural.
La asociación estratégica que la India y la Unión Europea mantienen desde hace 2 décadas, dice, es natural y orgánica. Se basa en la confianza, la fe compartida en los valores democráticos y el compromiso compartido de lograr un progreso y una prosperidad compartidos. El bloque de los 27 es el mayor socio comercial de India, con cerca de 129.000 millones de dólares en intercambios de mercancías en 2023. Esto es más del 12% del total del comercio indio, según Bruselas. Se trata de un mercado en expansión que ofrece oportunidades clave para Europa, pero que sigue protegido por unos altos aranceles que con este acuerdo se diluirían. Se presenta, por tanto, como una alternativa para compensar, en parte, la amenaza proteccionista de Trump, quien ya ha anunciado la imposición de aranceles del 25% a Europa. Y acabamos de conocer que Israel quiere extender la primera fase del acuerdo de alto el fuego, que concluiría, como hemos comentado, este sábado, 6 semanas más, según han informado fuentes de seguridad egipcias a la agencia Reuters. Jamás se ha opuesto a la prórroga y ha insistido en pasar a la segunda fase, que tendría que incluir medidas que condujeran a un fin permanente de la guerra. Esto sucede en medio de las conversaciones iniciadas en El Cairo este jueves entre las delegaciones de Qatar, Israel, Egipto y Estados Unidos para negociar un acuerdo sobre la segunda fase de la tregua. Al parecer, la delegación israelí pretende que Hamas continúe liberando 3 rehenes a la semana a cambio de los prisioneros palestinos. Con todo, como decimos, Israel querría extender la primera fase del acuerdo de alto el fuego, que concluiría mañana sábado, 6 semanas más. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Toca ahora ver cómo nos cuentan las cosas los principales rotativos del mundo, que nos están explicando y poniendo sobre la mesa ese repaso por las cabeceras internacionales. Siempre lo desarrolla para nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy las cabeceras, de hecho, nos llevan de nuevo a la región de Asia-Pacífico. Ayer nos informaban de las tensiones entre China y Taiwán y hoy la primicia está en las últimas incursiones de China en Australia y nos lo cuenta así The New York Times. El rotativo estadounidense habla de que el ejército de China avisa al Pacífico de su postura ahora que están cambiando las prioridades de Estados Unidos. Donald Trump ya ha advertido de que tiene intención de contrarrestar la fuerza de Beijing a sus alrededores. Así lo dejaba caer al anunciar nuevas inversiones en defensa en el Índico en colaboración con Nueva Delhi. Precisamente de sus vecinos también nos llegan perspectivas. En este caso se trata de Japón y nos informa así de Japan Times. El medio nipón nos habla de que China ha ampliado sus capacidades militares con proyecciones de poder. Con ello, dice el medio, pone a prueba la respuesta de otros países. En actuaciones como la llevada a cabo en Australia, Taiwán y también Nueva Zelanda en la última semana, China demuestra que no tiene actitud defensiva. En su lugar, se comporta como cualquier otro aspirante a gran potencia, es decir, utiliza su ejército para demostrar a las naciones más pequeñas que puede acercarse y tocarlas si así lo desea. Y resaltar también es necesario que la visión de China es diferente, como cabía esperar, que la de Japón. Así nos informa The South China Morning Post. En este medio se habla de que la postura de China es más defensiva que ofensiva. Las actuaciones de Beijing son fruto de la creciente presencia de Australia en el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán, que subraya el compromiso de los objetivos occidentales de frenar la influencia de China. Desde Rusia, Russia Today pone el foco en las declaraciones de Nicolás Maduro en torno a sus relaciones con Estados Unidos. El medio se hace eco de las siguientes declaraciones. Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso de igual a igual, lo haríamos, lo hemos hecho y lo haremos sin problema. Pero si los gringos quieren continuar su camino de apostar al fascismo, a la violencia en Venezuela, de apostar a las sanciones, allá ellos. Nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo. Palabras que llegan después de que Donald Trump haya revocado las concesiones de Biden de unas petroleras vigentes en Venezuela desde 2022. Y el que vuelve a las cabeceras es el conflicto de los kurdos. Lo último ha sido que el líder militante kurdo encarcelado por Turquía desde hace un cuarto de siglo ha pedido a su movimiento que se desarme, que se disuelva. Y nos habla de ello Al Jazeera.
El medio catarí destaca que se trata de un momento histórico, ya que el líder del partido kurdo, Abdullah Öcalan, no había hecho antes un llamamiento para poner fin al conflicto de décadas con el Estado kurdo. Por otro lado, este llamamiento de alto el fuego desde esa cabeza del grupo plantea una posible paz, en torno a la cual The Guardian reflexiona en un editorial. Durante décadas ha habido numerosos intentos de cesar el conflicto, sin éxito en el largo plazo. Sin embargo, el medio británico advierte el cambio de situación en Siria tras la caída de al-Assad como una oportunidad para asentar una paz duradera. La retirada de otros grupos bélicos, dice The Guardian, ha dejado al partido de los kurdos con una sensación de aislamiento. Además, los intereses de ambos bandos han cambiado. Por un lado, las reivindicaciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán han pasado de una patria kurda independiente a una mayor autonomía en Turquía y más derechos para los kurdos, que representan hasta una quinta parte de la población del país. Por su lado, desde Turquía se percibe con mayor comprensión estas reivindicaciones, que son más modestas, y los incentivos económicos también van ganando peso. De hecho, Ankara recientemente ha anunciado un plan de desarrollo para el sudeste, de mayoría kurda. En torno a la visita de Keir Starmer a Donald Trump, nos llegan diferentes visiones. Vamos a hacer, Pablo, un breve repaso de titulares con diferentes enfoques. Pues bien, desde The New York Times se habla de que Starmer ha ofrecido a Trump una súplica y una promesa sobre Ucrania. Desde CNN no se informa de la visita de Starmer. De hecho, ni aparece en su página web. Y desde Al Jazeera se trata de manera más formal el encuentro. Se pone el foco en 5 conclusiones clave. En primer lugar, y quizá la más resaltada por Al Jazeera, es una invitación del rey Carlos III a Trump para visitar Reino Unido. En segundo lugar, la respuesta tranquila de Starmer a las reprimendas de Trump por el desajuste comercial con Londres. En tercer lugar, estaría el compromiso de Trump con el Pacto de Defensa Mutua en la OTAN, un objetivo clave para Starmer. En cuarto lugar, el primer ministro británico ha alabado el impulso de las negociaciones con Trump, con Rusia, pero también ha pedido que se tuviese en cuenta a Ucrania. Y finalmente, Starmer ha reafirmado su apoyo a la solución de los 2 estados en Israel, en contraste con el plan de Trump de crear una ciudad renovada e idílica. Acabamos este breve repaso con The Guardian, que nos regala una metanoticia donde recoge lo que dicen los medios estadounidenses. Habla de té con un poco de adulación. Un titular del medio Estados Unidos Hoy. Y nos quedamos también con The Guardian porque hoy el medio británico se somete a un breve escrutinio en torno a su manera, a la forma que tiene de informar sobre Elon Musk. Durante esta semana hemos visto que desde el Russia Today se alaba al político y se enaltece su poder. Desde Le Monde se pone el foco en su parte empresarial y presuntos actos de corrupción. Pues bien, en The Guardian la actitud hacia Musk es mucho más crítica y agresiva que en Le Monde. Valiéndose de declaraciones de expertos, dejan titulares muy agresivos hablando de que los conflictos de intereses de Elon Musk deberían asustar a todos los estadounidenses. Acto seguido, se procede en la entradilla a hablar de que el trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental le permite a Musk mantener el control de empresas con miles de millones de contratos federales, mientras destripa con esto las agencias gubernamentales. Este conflicto de interés que resalta el medio británico se ve en otro de sus titulares, donde también se recoge una declaración de un experto. Los propietarios de Tesla, dice, están tan enardecidos con Musk que sienten hasta asco. Esto se debe, prosigue el medio británico en la entradilla, a que los vínculos del magnate con Donald Trump y la ultraderechista Alternativa para Alemania han frenado las ventas y han puesto en aprietos a los propietarios del automóvil. El medio también se ha hecho eco de que el FBI ha rechazado de lleno informar a Musk de sus tareas. Igual que Le Monde ha informado de manera negativa hacia Musk sobre la firma de 200.000 canadienses que quieren quitar a Musk su ciudadanía de Canadá. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Sabemos que las amenazas, tanto para la actividad económica como para los países, se van viendo modificadas por las tecnologías, van cambiando, y sabemos que también la geopolítica tiene que mirar hacia la ciberseguridad, que es un desafío crítico para empresas, como digo, pero también para países en el ámbito mundial. Cada vez hay más ataques, cada vez son más sofisticados. Esto obliga, por un lado, a saber qué sucede y por el otro a replantearnos las estrategias de seguridad. Hay que no solo saber reaccionar, tenemos que saber anticiparnos, tener enfoques proactivos, pero para ver cómo están todas las tendencias en este ámbito, nada mejor que acudir a ese informe de tendencias, ciberinteligencia de amenazas que ha publicado NTT Data. ¿Quién nos habla de ello? Miguel Ángel Tomás, que es socio de NTT Data España y responsable de ciberseguridad. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero que te preguntaría, así en global, para ir luego concretando algo más, es ¿cuáles dirías tú, o cuál es el panorama de ciberamenazas identificadas en el informe? ¿Cómo afectan en un primer vistazo a la geopolítica global, aunque luego entremos en materia? Bien, pues a ver, el informe que realizamos nosotros pues busca eso que has dicho precisamente, proporcionar una visión detallada, una visión integral de las tendencias, de las amenazas que hay en el ciberespacio. Y como bien dices, existe una intensificación muy clara entre la relación que hay entre la geopolítica y la ciberseguridad. El ciberespacio se ha transformado en un ámbito estratégico en el que las tensiones a nivel mundial, que acabamos de ver y acabáis de comentar, los conflictos regionales, la rivalidad, pues se están expresando a través de ciberataques, de espionaje digital, de campañas de influencia. Y en general todas estas tensiones geopolíticas entre distintos países, Rusia y Ucrania, por ejemplo, pues están provocando que distintas agrupaciones maliciosas, que en muchos casos están promovidas por estos países, pues estén potenciando al máximo sus capacidades. Claro. Leía, echando un vistazo al informe, que al final se estudia de forma importante varios elementos clave, ¿no? Las amenazas globales que originan las tensiones geopolíticas, quiénes son los actores, has mencionado tú algunos, de estas operaciones, y el efecto de estas acciones también en sectores distintos. Has mencionado, en tu caso, primero, Rusia y Ucrania, ¿no? Sabemos que la guerra híbrida viene siendo un elemento donde se ha movido muy bien Rusia. Habláis en el informe de agrupaciones maliciosas como Sandworm, como Fensivier, y esto ¿para qué le vale a un país? ¿Cómo lo utiliza? Vale, pues bueno, siguiendo el ejemplo que comentas de Rusia y Ucrania, pues en este conflicto es el escenario clave en lo que se denomina guerra híbrida. Es decir, Rusia destaca por el uso del ciberespacio como un complemento a sus operaciones más tradicionales. Están movilizando, como bien dices, agrupaciones maliciosas para llevar ataques contra, por ejemplo, en este caso, la infraestructura energética y contra la infraestructura de transporte que tiene Ucrania. Y además utilizan técnicas muy vanguardistas. Y en este caso, pues muchas veces, pues el impacto no solamente es en Ucrania, sino también, como bien sabéis, en otras compañías y gobiernos europeos. También Ucrania, evidentemente, potencia mucho sus habilidades ofensivas, en este caso con el respaldo de aliados internacionales.
Y también tiene otros grupos pues, que les ayudan, por ejemplo, a hacer ataques distribuidos contra sistemas rusos. Si conocemos, también lo mencionáis en el estudio de NTT Data, Miguel Ángel, si conocemos un país que se haya caracterizado por apostar por los hackers, Corea del Norte, sin duda, hay que mencionarlo. No sé si está confirmado, pero recuerdo hace poco cuando se robaron fondos de la plataforma cripto Bybit, se aludía a grupos promocionados por parte de Corea del Norte. Vosotros mencionáis en el informe el grupo malicioso Lazarus, que precisamente decís que se ha especializado en criptomonedas, en bancos. Al final esto es otra forma de guerra y está todo completamente relacionado con la digitalización de las economías, ¿no? Con la necesaria ciberseguridad. Sí, tienes toda la razón del mundo, Rafa. Corea del Norte pues colabora con uno de los grupos maliciosos más famosos, que es Lazarus. Se han asociado, se han atribuido ataques contra el intercambio de criptomonedas, ataques a bancos a nivel mundial, sustrayendo grandes cantidades de dinero a través de métodos muy sofisticados. Implementan, yo qué sé, por ejemplo, puertas traseras en el software para obtener esta información, ataques orientados a redes financieras, que hace que también, pues, por ejemplo, Corea del Sur, en este caso, pues aumente su inversión en ciberseguridad, pues para reducir de forma precoz estas amenazas, utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial, sin ir más lejos. Te escuchaba, me parece, no sé si lo leía o te escuchaba a ti hablar precisamente, mencionabas el ransomware y todo este tipo de... Yo no soy experto en tema, por supuesto, corrígeme lo que esté mal, pero de caballos de Troya, ¿no?, que se van introduciendo, pero creo que hay algunos que incluso pueden actuar como esos lobos solitarios, esos espías durmientes que en la Guerra Fría se decía que se instalaban en otro país, se mantenían completamente inactivos, nadie sabía, porque no tenían actividad ninguna delictiva, pero en el momento en el que te interesa a ti, al promotor de ese ataque, se activaba y es muy difícil porque se ha mantenido ahí insertado durante el tiempo que haya querido el promotor, ¿no? Sí, así es. Existe un concepto que se llaman amenazas persistentes avanzadas, que ha cobrado mucha importancia tanto antes para extorsionar a las organizaciones como ahora más en el ámbito del espionaje, y consiste precisamente en eso. Se introducen en organizaciones y a lo largo del tiempo pueden estar meses dentro de la organización en donde van ganando persistencia, se van distribuyendo, se van ocultando y en un momento dado pues pueden actuar directamente contra una organización o de forma conjunta contra muchas organizaciones. De esta forma aumentan el impacto y además minimizan la probabilidad de que podamos analizar a tiempo cómo trabajan y poder prevenir a otras organizaciones. Pero sí, es una técnica ampliamente utilizada. El informe es prolijo, tiene más de medio centenar de páginas, es muy interesante. Habla también de muchas otras cosas, lo único que aquí lo centramos un poco en esta parte de los países y la geopolítica porque es lo que nos toca. Pero, por ejemplo, leyendo sobre China, que sabemos tampoco deja ningún cabo suelto, habla de APT41, en este caso orientado no a robar criptos como los coreanos, sino a robar derechos de autor, a infiltrarse en redes de comunicaciones. Y tú explicabas que esta deriva ha generado la necesidad de protegerte, ¿no?, contra ello. Y veíamos, nos lo contáis en el informe, que Estados Unidos establece capacidades de ciberdefensa avanzadas. Claro, ¿cómo serían los pasos a dar por un país que se quiera proteger ante esa catarata de amenazas que te pueden además provenir de entornos muy diferentes? Miguel Ángel. Sí, efectivamente, la lucha o la guerra que hay entre Estados Unidos y China realmente lo que está mostrando es una lucha por el dominio de la tecnología, pues, generalmente entre los países del G20 y los países del BRIC. China, efectivamente, como dices, ha intensificado mucho sus operaciones de ciberespionaje con estas agrupaciones maliciosas, donde buscan mucho el hurto de los derechos de autor, la infiltración en redes de telecomunicaciones de Estados Unidos, como ha pasado en alguna ocasión. Y como contrapunto, pues claro, Estados Unidos efectivamente es uno de los países más potentes que hay y está estableciendo capacidades de ciberdefensa muy avanzadas, intentando penalizar a las compañías chinas y asociadas. Pues por ejemplo, como bien dices, la NSA americana
pues tiene iniciativas para detectar campañas de phishing, detectar campañas de malware, en donde los países generalmente y cada vez más no van solos y se están organizando y colaborando para esos primeros pasos que van muy de la mano de potenciar la defensa a través de nuevas tecnologías, pues consigan estos beneficios. Ir por cuenta ajena es muy complicado. ¿Cuáles son los objetivos cuando hay grupos que quieren influir en la geopolítica, en las capacidades de un país? ¿Dónde se ataca? ¿Se ataca a la organización de gobierno? ¿Se ataca a redes defensivas? No sé si habéis estudiado, creo que sí, por sectores donde se focalizan esas agresiones de intentar vulnerar la ciberseguridad de otro país. Efectivamente. Si estamos hablando del ámbito más geopolítico, las administraciones públicas y los gobiernos, ¿vale? Es el top de ataques. Este segundo semestre del 2024 hemos detectado casi 2.000 ataques, buscando fundamentalmente, en este caso, el enorme volumen de datos que tienen las administraciones, de los ciudadanos y también de las infraestructuras críticas que gestionan. También es cierto que en el ámbito educativo, en las universidades, en los centros de enseñanza, también han sufrido un aumento significativo de ataques. En este caso buscan más propiedad intelectual y también en muchos casos datos personales. Y también en general, por ejemplo, empresas del sector financiero, evidentemente van en este caso mucho más, la motivación es económica, y empresas tecnológicas, que también están muy de moda en los ataques. Creo que hablábamos más de 1.000 ataques han sufrido en el segundo semestre. Se les ataca fundamentalmente para ser usados como herramientas en la cadena de suministro de otros grandes organismos. Es decir, es más fácil atacar una empresa tecnológica pequeña que está dando suministro o dando servicio a una gran empresa que ataca a la gran empresa. Así es como están funcionando. Sabemos, Miguel Ángel, que esto genera la necesidad en las empresas, es evidente, de poner en marcha departamentos que estén al tanto de toda esta actividad o de contratar quien te defienda, ¿no? Quien te dé el servicio. También las fuerzas de seguridad de los países, supongo, que se aplican a esto, ¿no? Que se va a generar toda una estructura de ciberseguridad, porque si no estás especializado en este ámbito tan complejo, es difícil que des respuesta. Correcto. En general, tanto los ejércitos como en general el Estado se está dotando de muchas capacidades. En España, sin ir más lejos, existe el Mando Conjunto de Ciberdefensa, en donde se dotan de capacidades especiales, en donde realmente lo que son los servicios los desarrollan con profesionales de las fuerzas de armas del Estado, pero también apoyamos desde el sector privado y la colaboración público-privada se hace muy patente, pues ayudándoles con tecnologías, con servicios de formación y con otros servicios que en general pues ayudan y colaboran en todo este ámbito. La colaboración público-privada es un deber de todos. Fíjate, Miguel Ángel, tengo delante abierto el estudio y veo que en cuanto a volumen de ciberataques, en el último semestre del pasado ejercicio, Estados Unidos recibió casi 3.000, que la India más de 2.000, Israel, Ucrania, que son puntos calientes, obviamente, 1.500 casi, 1.200. Esto quizá nos pone en contexto sobre la dimensión. No estamos hablando que alguien intente en un momento dado hacerte un ataque. 3.000 ataques en 6 meses es una barbaridad. Sí, o sea, ten en cuenta que los datos que se manejan del dinero que ingresa el cibercrimen es casi el doble de lo que puede estar ahora mismo todo relacionado con las drogas, el tráfico de drogas, el narcotráfico. Más o menos se está hablando que para el 2025 8 billones de euros es lo que ingresarán, que es más o menos el 1,5 del PIB mundial. Es como la tercera economía mundial detrás de Estados Unidos y China. Entonces, todos estos intereses no se mueven desde
como hace años unos chavales de una universidad. Son organizaciones muy, muy preparadas y que efectivamente buscan tanto la extorsión, a través de muchas veces cifrados de información, como es filtrar información y a través de esto ganar acceso a los sistemas. Miguel Ángel Tomás, responsable de ciberseguridad de NTT Data en España. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta otro día. Muchas gracias. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Lamentamos, sobre todo los que formamos parte de la Unión Europea, la pérdida de potencia, de la falta de autonomía estratégica de la Unión y la escasa capacidad que tiene ahora mismo de influir en el ámbito geopolítico mundial. Por eso, y teniendo en cuenta que el principal actor dentro de esa Unión Europea es Alemania, nos interesa sobremanera la repercusión de los cambios que pueden tener lugar una vez se han producido las elecciones en lo que sabemos, es la primera potencia económica de ese club de los 27. Hemos visto unas elecciones en las que ha ganado cumpliendo el guión la CDU, pero en el que ha obtenido la FD un resultado histórico, casi un 21% de los apoyos, una catástrofe para el SPD, lo sabemos. Queremos hablar sobre las repercusiones que tiene todo esto a futuro. Lo hacemos con Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Antonio, dando por descontado, que es el guión, que se va a llegar a buen término en una coalición CDU-SPD, ¿cómo crees que pueden influir estos resultados sobre la mesa, este Bundestag resultante en la posición geopolítica de Alemania? ¿Se va a inclinar más hacia un cierto nacionalismo? ¿Va a seguir en una apuesta europeísta clara? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues una de las lecciones que podemos extraer de estas últimas elecciones es precisamente esto que señalabas ahora, que ese alineamiento que se veía bastante claro, yo creo que desde finales del siglo XIX entre izquierda y derecha. Ya sabemos que esta nomenclatura viene de la Revolución Francesa, pero desde luego a partir de la Segunda Guerra Mundial se ve todavía mucho más claro que esa dicotomía izquierda-derecha va empezando a desaparecer, va empezando a ser sustituida por una socialdemocracia de derechas y socialdemocracia de izquierdas, y ya cuando cae el muro de Berlín esa dicotomía desaparece por completo y lo que se establece es esa socialdemocracia cristiana, ya sea de izquierdas o derechas. Y lo que va a pactar en Alemania es precisamente esa socialdemocracia cristiana, que es, digamos, el discurso de lo políticamente correcto, pero que yo creo que desde el año 2008, que hay una crisis económica, se rompe esa dicotomía, esa falsa dicotomía, y lo que se buscan son discursos alternativos a esa falsa dicotomía porque no ha sabido dar respuesta a esa crisis económica. Y entonces empiezan a emerger partidos antisistema o anti-establishment, o vamos a ocupar Wall Street, ¿no? Entonces, sí, en todo el mundo este es un movimiento que se da. Aquí surge Podemos, Donald Trump gana las elecciones obteniendo así su primer puesto político en el año 2016, y sucesivamente esa oleada de anti-establishment, anti-socialdemocracia cristiana, pues va cogiendo fuerza. Y esa oleada es la que va cogiendo fuerza en estos momentos porque el discurso de lo políticamente correcto en estos momentos coincide con el discurso woke. Entonces, si nos damos cuenta, pues lo que proponga la CDU y lo que proponga la SPD, pues es prácticamente lo mismo, y sin embargo la alternativa a esa socialdemócrata cristiana woke es precisamente el discurso de la identidad nacional, cómo proteger mejor nuestra identidad nacional, cómo entrar mejor en contacto con otros países sin perder nuestra identidad nacional, etcétera, etcétera. Y esa oleada, y con esto acabo, se va viendo en Francia, en Hungría, y yo creo que en Alemania, por supuesto, lo hemos visto así, y yo creo que efectivamente en España pues también lo veremos.
Hemos asistido al mayor éxito electoral de un partido de este tipo en Alemania desde los años 30 del siglo XX. Hay muchos factores sociales, económicos, políticos, tú nos has explicado algunos, pero mirando estadísticas de voto he visto que la AfD ha sido apoyada por prácticamente 1 de cada 3 personas con menos estudios y solamente el 13% de los más formados. Mientras que, por ejemplo, otro extremo, en este caso los verdes, obtienen casi 1 de cada 5 votos de los más cualificados y apenas 4 de cada 100 de los menos cualificados. También hay un reparto que supongo que se puede analizar, porque se ve muy fácilmente cuando tienes un mapa económico de Alemania, cómo se sigue viendo perfectamente la línea entre Alemania federal y Alemania democrática. Hay mucho desencuentro, pero de la formación de los votantes, de a quién han apelado y a quién han convencido, también los jóvenes, parece bastante interesante. Sí, lo que pasa es que esos datos, digamos, dado que el voto es secreto, yo no sé sinceramente de dónde se sacan ese tipo de datos, ¿no? De ¿cómo se llama? De entrevistas a pie de urna, claro, de encuestas a pie de urna. Bueno, de la estadística de cada distrito electoral, puede ser. Bueno, suponiendo que esos datos sean totalmente ciertos, bueno, pues son los que son. Es decir, tampoco... es decir, la democracia al final es esto, claro. el voto de la mayoría, independientemente de tu capacidad económica, de tu estatus social y de tus estudios universitarios que tengas. De todas formas, así me voy a tirar una piedra contra mi tejado. El hecho de tener estudios universitarios no garantiza absolutamente nada, porque al final de lo que se trata es de que se confía en la formación política de los electores, de los ciudadanos. Yo me he encontrado con taxistas muy sensatos y a lo mejor nunca han pisado una universidad, o con agricultores muy sensatos y nunca han visto una universidad siquiera en una película, o con gente que, pues amas de casa, que a lo mejor han estado 50 años siendo ama de casa sin ningún tipo de formación y, sin embargo, pues diciendo cosas, incluso votando cosas ideológicamente muy contrarias a las mías, pero diciendo cosas, pues diga, oye, ese análisis de la realidad a mí se me había escapado, ¿no? Qué bueno. Es decir, que ese tipo de análisis de las estadísticas, pues está muy bien, queda muy bien, poner datos y números y tal, y puede resultar atractivo o llamativo, pero al final la democracia es la voz del pueblo como un conjunto, y al final el porcentaje que vale es, pues eso, los diputados que has obtenido y a cuántos millones de personas has logrado convencer. Y para mí lo más interesante de estas elecciones es primero que la AfD se intentó ilegalizarla, yo no sé si ya en campaña electoral, pero poco antes de las elecciones, hubo un movimiento para intentar ilegalizar a AfD, y eso fue una apuesta muy arriesgada, porque si lo consigues, pues bueno, pues te has quitado un enemigo, pero si no lo consigues, lo que has hecho ha sido poner a la AfD en el centro del espacio público, del debate público, claro, de tal manera que a partir de ahora es más conocida. Entonces, eso lo que ha provocado es un efecto contrario, que es que le ha votado el doble de personas que en las anteriores elecciones. De hecho, Antonio, su líder, Alice Weidel, ha calificado el cordón sanitario que le impone Friedrich Merz de antidemocrático, con lo que se puede una narrativa victimista vender para un mayor apoyo popular. Pero volviendo a los datos, se supone que menos de un tercio de los menores de 30 años han votado por SPD-CDU. Por lo tanto, a futuro puede tener mucho más que decir todavía, no sé. Sí, no, es por eso, es porque es un mensaje nuevo, se ve como la alternativa y no es, digamos, lo caduco que no ha sabido dar respuesta. Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, viniendo al caso español, que es exactamente, pues son los mismos partidos prácticamente, el socialdemócrata alemán, el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Popular Español y la CDU alemana. De hecho, así es como han leído los resultados tanto Feijóo como Pedro Sánchez, ¿no? Al final son partidos que llevan gobernando Alemania, pues eso, 70 años, se han ido alternando en el poder y ya las anteriores elecciones ofrecían, digamos, un punto distinto, porque hasta ahora, como mucho, había habido coaliciones o la grosen coaliciones, ¿no? Es decir, la gran coalición entre la SPD, que es la que se va a repetir en principio, y la CDU.
De tal manera que eso, digamos, es lo antiguo. Las anteriores elecciones hubo la coalición semáforo, ¿no? Es decir, los verdes con los liberales, con la SPD, los rojos, verdes y amarillos, ¿no? Bueno, bien, pues eso es una novedad. Pero nos tenemos que dar cuenta de una cosa, de que ni lo caduco ni lo antiguo ha demostrado ser eficaz a la hora de resolver los problemas reales de una economía que está en recesión, de una Alemania que es locomotora de Europa, que se está desindustrializando a marchas forzadas, y de ahí toda la cantidad de miles de personas que se van al paro. Y la cuestión es que nadie se ha parado a analizar el porqué de esta cuestión. Digo, nadie en el sentido de medios de comunicación de amplio espectro allí en Alemania, sino que simplemente pues han señalado algunos detallitos de los programas electorales tanto del SPD como de la CDU, pero nadie ha hablado del elefante en la habitación, claro, que es la guerra de Rusia. Es decir, si hemos llegado hasta esta situación de desindustrialización y de enorme paro, quizás tenga algo que ver que volaron el Nord Stream 2. Sin embargo, cuando vuelan el Nord Stream 2, hay un gran silencio entre los medios de comunicación y nadie se atreve a preguntar, digamos, con seriedad, quién ha sido, ¿no? Y vamos a buscar el culpable y vamos a hacerle pagar. Se instaura un silencio absoluto porque se sospecha que obviamente no ha sido Vladimir Putin, claro, sino que han sido sus aliados. Y eso es lo que, digamos, ese es el discurso de la AfD, precisamente, que gana en la Alemania del Este, que es: hay que parar la guerra contra Rusia, porque es un suicidio para los propios alemanes, y además lo que va a hacer es traer a la Unión Europea a Ucrania, que de nuevo es pegarse un tiro en el pie, porque va a desequilibrar todas las cuentas, no solo por la reconstrucción, sino si estuviera bien el país, incluso, imaginemos, año 2018, pues incluso esa Ucrania 2018 pues generaría un tremendo negativo impacto en las economías de la zona euro. Por lo tanto, eso hay que repensarlo. Se nos va el tiempo, Antonio. Me ha gustado que hayáis incorporado el argumento económico, porque se habla mucho de la retórica anti-inmigración de AfD, pero han triunfado mucho con un discurso económico concreto. Por ejemplo, en las sedes donde hay grandes empresas automovilísticas alemanas han arrasado, no en sus entornos más amplios, sino donde las localidades donde están esas, porque al final hay un discurso económico, lo que tú estabas explicando. Solo tengo tiempo para una pregunta más. El hecho es que Merz se va a ver urgido por esos argumentos que han tenido tanto eco. ¿Eso va a implicar que la Alemania que dirija Merz va a tener otras posturas pues en defensa respecto de la guerra de Ucrania, respecto a la migración en Europa? ¿Por qué apuntas? Tienes un minuto. Vale. No, simplemente quería remarcar una cosa, y es que se tacha a AfD de xenófobo y racista y anti-LGTBI, y resulta que la líder es lesbiana y está casada con una señora que viene de Sri Lanka. Y luego, estos mensajes que Merz ha lanzado en campaña electoral de parecerse un poquito más a la AfD, entre comillas, se acabó. Es decir, va a volver a los discursos de la SPD y va a volver a colaborar con la SPD, lógicamente. Bueno, pues eso igual a largo plazo le acaba costando algo, pues como el puesto. Supuesto. Claro. Por supuesto. Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, un gusto analizar contigo esta realidad a futuro de Alemania. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un placer, Rafael, un placer. No hay tiempo para más, nos marchamos. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico. Pasen buena tarde, sean felices y sigan con nosotros en Intereconomía y en Pulso Geopolítico. ¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. ¿Buscas
transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.